Gracias, chicos. ¿Saben qué? Hoy es un tiempo, me hablaba específicamente Dios en esta semana, de un tiempo de procesos, un tiempo de volver al diseño de Dios. Y saben que esta palabra le puse por título, volviendo al altar. ¿Cuánto conocen? ¿Cuánto conocen? En el Antiguo Testamento había altares, pero era de Dios. Y muchas veces los altares se destruían por uno mismo. Y saben, en Levítico 6, capítulo 6, versículo 9, si me acompañan. Levítico 6, versículo 9, dice así: mandando a Aarón a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondría su vestidura de lino, vestirá calzoncillo de lino sobre su cuerpo. Cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará las cenizas de sobre el altar y la pondrá junto al altar. Y después quitará su vestidura y se pondrá otras ropas y sacará la ceniza fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará, y sobre la grosura de los sacrificios de paz. Y dice el versículo 13, y el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. ¿Sabe que esto me sacudió en el espíritu, esta palabra? Y Dios de por sí ya lo diseñaba a nosotros. ¿Qué es lo que era un altar? El pueblo de Israel sabía que lo que Dios quería, habitar en el medio del pueblo. Y muchas veces el pueblo de Israel, al salir de Egipto, no podía hacer altar. Dice que la nube y el fuego eran el respaldo de esa huida de Israel. Pero ¿saben qué? Cuando Moisés iba al monte, dice que él venía con la gloria de Dios y se tapaba su cara, porque era la gloria de Dios en él. Y por eso mandaba Dios a hacer un altar. Hoy, ¿por qué le estoy hablando de un altar? Hoy, ¿por qué le estoy hablando de ese fuego, de esa ceniza que quedaban en el altar? Y buscando el significado de altar, el significado de altar es un lugar de encuentro. Y ¿saben cuánto lo ha costado muchas veces a nosotros ese lugar de encuentro? ¿Cuántas veces en medio de las circunstancias, en medio de las circunstancias de la vida, o por ahí muchas veces nuestro orgullo, nuestra poder de depender de nosotros mismos, dejamos que ese altar se extinga, que ese altar, que ese fuego que estaba en el pueblo de Israel se había extinguido. ¿Saben? Muchas situaciones por ahí de la vida no nos permite tener un encuentro con Dios. Y esto me hablaba Dios en esta semana de un altar puro, de un altar. ¿Cuántas veces nosotros, por medio de los procesos, de los desiertos,
hemos llorado, hemos clamado a Dios, hemos tenido un tiempo con Dios, 1 hora, 2 horas en su presencia. Pero después llegó cuando alcanzamos eso es lo que dio, lo que pasamos como familia en la enfermedad, lo que pasamos como proceso como familia, Dios nos dio esa respuesta, pero en el altar. Yo no sé cuántos de ustedes hoy están haciendo altar familiar en su casa, o se ha perdido ese altar. ¿Y saben por qué? Porque muchas veces viene Satanás para enfriar lo que Dios había puesto desde el principio, porque Él lo diseñó Dios. Y nosotros dejamos que ese altar se extinga, que ese altar no llegue esa gloria de Dios en tu casa. Yo no sé cuántas veces pediste por tu hijo. Yo no sé cuánto pediste por tu esposa, por tu esposo. O cuánto pediste por un trabajo. O cuánto pediste por esa enfermedad que te dijeron hasta acá llegaste. Pero tuviste la valentía y la hombría de hacer un altar en tu casa. Dijiste, yo con mi fuerza no puedo hacer nada, pero con Dios sí. Porque dice que ese altar no se encendía solo, sino que venía Él para encender. Yo no sé qué leña en esta mañana tú le estás dando al altar. Muchas veces le damos la leña, esa leña de orgullo, esa leña de decir, no, yo lo puedo hacer. O hacemos que esa leña no tenga el fuego preciso para llegar hacia Él. Y en la Biblia dice que David quería hacer un altar, pero no lo pudo hacer, lo hizo su hijo Salomón. Pero dice, cuando Salomón dedicó ese tiempo de ese templo, dice que cayó la gloria y lo llenó todo. ¿Cuántas veces, iglesia, en medio de la circunstancia, Dios ha bajado y lo ha llenado todo, lo ha tocado todo? ¿Cuántas veces en la enfermedad dijiste, no voy a salir de esta? Pero llegó Dios en medio del altar. Hoy te hablo del altar de tu casa, el altar de tu corazón. Yo no sé, por eso yo no sé cómo tú has venido, pero Dios me hablaba muy fuertemente del altar. Muchas veces nosotros, y me incluyo yo también, porque yo lo he pasado, el enfriamiento espiritual, el enfriamiento donde decís, bueno, hoy Dios me dio esto, ya está, hago unas vacaciones. Mentira del diablo. ¿Saben por qué? Porque ahí cuando tú dices, hoy no voy a orar, lo voy a dejar para el otro día, y así sucesivamente pasan semanas, meses, y tú no oras en tu casa, y ese altar se empieza a extinguir. Por eso dice la Escritura que las cenizas las tenían que sacar. Y esas cenizas son lo que está pasando en tu casa, mujer, varón de Dios. ¿Qué es lo que tú tienes para darle en esta mañana a Dios? ¿Qué altar le estás ofreciendo a Dios? ¿Qué altar estás haciendo para que esa gloria venga a tu casa y lo llene todo? Yo sé que hay muchos que necesitan que ese altar se vuelva a encender. Hay muchos que necesitan que ese altar se vuelva a elevar a la presencia de Dios. Y saben que ese altar no está en el templo, sino está en el corazón de uno. Yo no sé con qué circunstancia viniste a este lugar, pero denoto una cosa de Dios en esta mañana, que muchos están entristecidos su corazón, que muchos lo han dado todo y pagaron mal. Muchos han hecho muchos esfuerzos en esta mañana para venir, decir, bueno, vengo,
pero es la última oportunidad que tengo. Pero ¿qué altar le estás dando? ¿Qué altar en esta mañana tú le estás ofreciendo a Dios? Yo veo una mujer, por mucho tiempo oró por mi vida. 30 años, 32 años oró por mi vida, mi madre. Ella hizo un altar de que nací. Ella hizo un altar, se postró de rodillas día y noche. Día y noche se postró mi madre. Pero yo no era el indicado. Le decía: yo no voy a hacer lo que tú dices en tus oraciones. Cuando venía borracho y me decía mi mamá: vos sos para Cristo, ella hacía un altar en su presencia llorando. Ella me decía: hijo, ¿por qué? ¿Y saben qué? Ese altar hoy lo puede ver encendido en esta mañana. Porque cuando yo conocí a Cristo, cuando tuve un encuentro con el Supremo, cuando tuve un encuentro con el Dios de la vida, Él cambió todo, revirtió todo. Y hoy puedo decir que yo tengo un altar encendido en esta mañana. Yo no sé qué es lo que tú estás pensando en esta mañana, que todo se acabó, que todo hoy se cortó, que todo hoy lo que tú hiciste en este tiempo no lo vale nada. Pero hoy te digo, iglesia, es el tiempo de levantar un altar en tu casa. Es el tiempo donde tu corazón tiene que arder por el fuego. ¡Qué grosura! ¡Qué grosura! Tú le estás dando el holocausto a Dios. Hay un fuego que quiere arder. Hay un fuego que quiera arder en tu casa. El orgullo, la altivez, el decir: yo sé de esto, sé de la palabra. Pero como tú la dices, la palabra. ¿Cómo está tu casa hoy? ¿Cómo está tu casa hoy? Te pusiste a pensar: mi fuego arde cuando me meto en su presencia. Mi fuego arde cuando estoy ahí en su presencia diciéndolo: Señor, ya no doy más. Padre, ayúdame. Mira, mi hijo se descarrió. Mira, mi otra hija que está en la calle. Mira, mi esposo que sigue golpeándome. Mira, mi esposa que cada vez cuando vengo me hace la guerra. Que cuando voy a la iglesia vengo encendido y ella me apaga el fuego. Yo no sé, pero yo siento una gloria de Dios en este lugar. Yo no sé que ese fuego se estaba extinguiendo, que había pocas llamas, pero el Espíritu de Dios quiere soplar sobre ese altar. El Espíritu de Dios quiere soplar en tu matrimonio. El Espíritu de Dios quiere soplar en tu vida. El Espíritu de Dios quiere llenar ese altar sobre tu casa. Toda enfermedad de tu casa se va a ir. Toda enfermedad de tu casa se va a ir. Toda tristeza que ha invadido tu casa, hoy se va. Toda tristeza de tu casa hoy se va. Empieza a encender el altar. Empieza a encender el altar. Empieza a encender el altar. Hoy dice el Señor: este es el tiempo de que tú enciendas ese altar. Primera de Reyes 18, versículo 30. Dice que Elías había llegado Elías a Israel. Pero Israel había dejado de hacer altar. El pueblo de Israel
había dejado de hacer altar, pero él desafió a los profetas de Baal. Él empezó a desafiar a los profetas de Baal, diciendo: bueno, ahora le toca a ustedes hacer que el fuego del altar. Y le propuso esto. Elías le propuso que hiciéramos cada uno un altar. Dice que los profetas de Baal se pegaban, hacían pacto con sangre, pero Elías decía y se reía: hoy Dios no te escuchó. ¿Qué Dios le estás dando hoy, en esta mañana, a tu altar? ¿A qué persona tú le estás dando el altar? ¿Saben qué? En el versículo 30 dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Hoy tu altar está arruinado. ¿Cuánta gente pasó sobre este lugar? ¿Cuánta gente? Mucha gente pasó sobre este lugar. Muchos, disculpe la palabra, han sido líderes, pero se arruinó el altar. Se arruinó ese altar. Pero hoy Dios va a empezar a construir ese altar que estaba arruinado. Ese altar donde han pasado lágrimas, donde tú has pasado llanto. Y muchas veces has pasado arrodillado en el altar, diciendo: Señor, ¿hasta cuándo, Padre, este desierto? Señor, devuélveme a mis hijos. Señor, mira mi casa, mira mi matrimonio, Padre. Ese altar quiere hoy reconstruir Dios. Ese altar que llega a la presencia de Dios para decirte que nada está perdido. Por eso vengo con esta palabra de parte de Dios. Aunque todo lo intentaste todo, aunque empezaste a llenar tu corazón de cosas, empezaste a dudar de lo que Dios iba a hacer en tu casa, empezaste a decir: no, ¿por qué pasó esto en mi casa? ¿Por qué pasó esta circunstancia en mi hogar? Pero hoy viene Dios para reconstruir lo que tú pusiste en el altar. ¿Cuántas lágrimas? ¿Cuántas veces deseaste a tu esposo amarlo más? A tu esposa amarla más. A tus hijos, a tu familia. Podemos saber mucho de la Biblia, porque lo podemos saber todo. Pero ¿cómo está tu altar? Hoy, ¿cómo está tu altar? Hoy te dice el Señor: voy a reconstruir el altar que se había perdido. Hoy voy a reconstruir lo que había abandonado. Lo que habías orado por tiempo, lo conseguiste. Pero vino esas cenizas. Vino esas cenizas para cubrirlo. Pero el Espíritu Santo hoy te lleva a que va a haber un soplo de vida, un soplo de aliento, un soplo donde va a empezar esa llama que estaba por extinguirse, a empezar a flotar, a empezar a vivir, a empezar a tener cuerpo de fuego. Porque saben, cuando el fuego está, la serpiente no puede llegar. ¿Cuántas veces la serpiente del pecado te quiso tocar tu casa? ¿Cuántas veces dijiste: yo sé esto, yo voy a abrir una iglesia? El ego, el orgullo te ha llevado ¿a qué? A perder esa intimidad con Cristo. Esa intimidad que tú tienes en tu casa. Hoy, ¿qué le estás dando a tu casa? ¿Qué ejemplo le estás dando a tus nietos? Cada vez que veo a mi nieto orar, cada vez que veo a mi nieto adorar, digo: gracias, Señor,
porque hoy puedo ver a mi generación. Hoy voy a ver a mi generación en este lugar, adorando a Dios, exaltando al Rey. Hoy hay una plataforma para tu casa. Hoy hay una plataforma para tus nietos. Hoy el fuego del altar tiene que encenderse. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En Lucas 2, versículo 41, ahí dice la escritura: cuando Jesús va al templo y se pierde, y dice así la palabra: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén, conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acababa la fiesta. Se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándoles. ¿Y saben qué? Me causó algo el versículo 45. Dice: pero no lo hallaron, volvieron a Jerusalén. ¿Cuántas veces hemos perdido en el camino cosas? ¿Cuántas veces perdiste la unción? ¿Cuántas veces perdiste ese liderazgo? ¿Cuántas veces perdiste lo que Dios daba? ¿Cuántas veces perdiste el altar del fuego de Dios? Pero ¿saben qué? Dice la palabra: pero regresaron. Hoy es el tiempo de volver al altar. Por eso le puse este título: volviendo al altar. Yo no sé, pero yo siento a Dios que hoy va a volver a encender ese altar de justicia, ese altar de lo profético, ese altar de la maestría, ese altar del pastorado, ese altar del apostólico, ese altar donde tú dijiste un día: yo lo voy a hacer. Ese altar no se tiene que perder en tu casa. Ese altar tiene que fluir en esta mañana. Póngase de pie, porque hoy Dios va a empezar a arder en estos días, en esta semana. No lo sé, pero yo sé que Dios va a empezar a encender el altar. Vuélvete, dice el Señor. Vuélvete a mí. Yo no sé qué pasó en tu casa, yo no sé qué pasó en tu vida, pero Dios te espera con los brazos abiertos para soplar vida, para soplar aliento de vida, para soplar ese fuego que se estaba extinguiendo. Yo no sé cómo tú has venido en esta mañana, pero el Señor quiere volver a encender en tu corazón ese altar. Hoy quiere volver a encender esa llama. Yo sé que toda preocupación por lo que te pasa en tu casa, por la economía, pero yo sé que Dios hoy te va a contestar. Yo sé que Dios hoy te va a encender como nunca antes. Así como estoy encendido en esta plataforma, así como hay fuego en este lugar, Dios quiere tocar. Hoy quiere administrar la palabra. Padre, en esta hora, Espíritu de Dios, empieza a encender, Padre. Empieza a tocar, Padre de la gloria. Hay un soplo de vida, Padre. Yo veo a Dios, yo veo su mano tocando. Yo no sé,
Pero yo te invito a que si has pasado o si has sentido síntomas que ha fracasado en esta hora, te pido que pases adelante. Te pido que no tengas vergüenza, porque Dios te va a encender. Dios te va a encender como nunca antes. Hay una llama que Dios quiere encender. Hay una llama que Dios quiere prender. Hay leña en el fuego, hay leña en el altar. Hay leña, hay leña. Entrega tu casa, entrega tu casa.